Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review de La Mujer Maravilla 1984, la nueva película del universo extendido de DC, protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins, que se estrenó este pasado 25 de diciembre en cines a lo largo del mundo y en HBO Max en Estados Unidos. Este va a ser un review con spoilers en donde puede que no entre detalle por detalle de la película, pero sí voy a hablar libremente de ella. Entonces, si no la han visto, tengan mucho cuidado, están advertidos y asimismo también tienen la libertad de comentar lo que quieran en la sección de comentarios. Entonces, esta vez no va a haber baneo ni nada por el estilo. Creo que ya las personas que queríamos ver la película la vimos y tal vez si no la han visto todavía, no sé si este review vaya a ser mucho para convencerlos o no convencerlos de que la vean como tal. Como siempre, a la izquierda van a ver todos los temas de los que voy a hablar en este review, en donde voy a dar mi opinión general con respecto a la película, a los asuntos en términos generales de ella, si lo que me gustó, lo que no me gustó, otros asuntos. Vamos a hablar hacia el final un poco de lo que puede significar esto para el futuro de la Mujer Maravilla y bueno, del universo extendido de DC en términos generales. Pero bueno, comencemos. En cuanto a mi opinión general, creo que esta es una película que se ve afectada por diferentes factores. Creo que lo primero es el hecho de que hayamos tenido que esperar tanto por esta película. Creo que las expectativas hacia ella eran demasiado altas y estábamos en un punto en el que tal vez era imposible prácticamente que cumpliera las expectativas que las personas teníamos con respecto a la película. No solamente por todo este asunto de la pandemia y por cómo se vio retrasada, sino por el hecho de que ya desde antes la película había sido retrasada. O sea, nosotros tendríamos que haber visto esta película hace más de un año, pero por diferentes asuntos la cambiaron y la cambiaron, llegó la pandemia y entonces teníamos trailers y teníamos nueva campaña y que la vamos a estrenar en esta fecha y que no, que luego la vamos a correr, y el hecho de que realmente no esté disponible para muchas personas en este momento la posibilidad de ir a un cine, sea porque están cerrados o sea porque tienen el miedo todavía de la pandemia, que es bastante real y bastante entendible, y el hecho de que muchas personas tengan que acudir a la piratería para poder ver esta película en sus pantallas de televisor o en sus pantallas de computador, que como yo siempre lo he dicho, por más de que estemos en un momento en el que todas las pantallas de televisión y todas las pantallas de computadores sean mejores que en cualquier otro momento de la historia, nunca nada va a ser igual a la experiencia que se tiene en un cine, en una pantalla de cine, con el sonido de un cine y la misma experiencia de estar en este espacio en el que uno exclusivamente va a ver una película, va a encerrarse y a separarse del resto del mundo por 1 hora, 2 horas o por la duración que tenga la película. Creo que nada va a cambiar eso, y el hecho de que se acumulen todas estas cosas creo que afecta mucho cómo ve uno la película y la visión que tiene uno con respecto a ella. Y de por sí, en términos generales, creo que es una película muy dispar. Creo que en términos de duración, en términos de estilo, en términos de actuación, en términos de escenas de acción, creo que la película tiene muchas cosas que sí, claro, le dieron mucha más libertad a Patty Jenkins, y creo que voy a hablar de una vez de mi segundo punto, pero aquí es donde empezamos a tener problemas, porque digamos que en los últimos años se ha hablado mucho de la libertad que pueden o no tener los directores y cuánta libertad se le tiene que dar a un director como la cabeza creativa dentro de un proyecto. Y digamos que cuando estamos hablando del universo extendido de DC, estamos hablando de todo lo que sucedió con Zack Snyder y cómo se hicieron todos estos cambios y cómo estuvo la Liga de la Justicia dirigida por Joss Whedon y lo que está pasando ahorita, y bueno, cómo el próximo año va a salir por fin la Liga de la Justicia de Zack Snyder con su visión creativa. Y muchas personas que son muy fans de DC hablan de cómo los directores deberían tener toda la libertad creativa posible y cómo todos los directores y a todas estas personas se les debería respetar por completo su visión creativa y básicamente dejarlos hacer lo que quieran. Y creo que este es un ejemplo de cómo eso no necesariamente funciona. Digamos que aquí Patty Jenkins, después de entregar el gran éxito que fue la primera película de La Mujer Maravilla, que es una película que es muy chévere, a pesar de que para mí tiene algunas fallas, y algunas de esas fallas
pasan también a esta película, pero va a ser como un punto muy específico del cual voy a hablar en las cosas que no me gustaron. Pero más allá de eso, creo que es una película que logró muy bien su objetivo. Creo que es una película que muestra muy bien al personaje, tiene unas secuencias de acción muy interesantes, entra dentro de lo que es la generalidad de lo que en ese momento se conocía como la narrativa del universo extendido de DC. Y entonces después de eso, Patty Jenkins sale a decir que hay algunas cosas que ella habría hecho de manera diferente y que, como por ejemplo, la obligaron básicamente a incluir las escenas de algunas escenas de acción o las escenas de acción al final en el tercer acto de la película, todo este asunto contra Ares y todas estas cosas, y que aquí como que le dieron básicamente la libertad, y que también es otro punto con el que DC está tratando de separarse de Marvel, y es que en Marvel tenemos un sello bastante consistente a lo largo de todas las películas, sin importar cuál sea el director, sin importar cuál sea el equipo que esté detrás, porque tenemos a una cabeza definitiva que es Kevin Feige, que es el que da las órdenes de todo y es el que mantiene en un curso que es el curso que él quiere todo este universo. Entonces muchas personas se quejan de eso, de la uniformidad que tienen las películas de Marvel, y que por el contrario DC le da la libertad a sus directores de hacer sus propios trabajos, lo cual me parece que es muy interesante y creo que ha logrado unos muy buenos resultados. Tuvimos Joker, que me pareció una película genial. Y digamos que en términos generales sí se notan sellos diferentes en cada una de estas películas, pero al mismo tiempo creo que el hecho de que les falte alguna cohesión también entra a afectarlas de alguna manera, y creo que aquí sucede eso un poco. Creo que le dieron demasiada libertad a Patty Jenkins y eso entra a jugar en detrimento hacia lo que es la película en términos generales. Pero antes de seguir hablando de todas estas cosas que me parece que fallaron un poco, hablemos de lo que sí me gustó de la película, porque también hubo cosas que definitivamente me gustaron muchísimo. Maxwell Lord, Pedro Pascal, creo que esta película, más que la película de La Mujer Maravilla, más que la película de Steve Trevor, más que la película de Cheetah, más que de cualquier personaje y de cualquier otro actor, es la película de Pedro Pascal como Maxwell Lord. Creo que hizo un gran personaje, lleva de alguna manera la narrativa de todo esto a través de su historia, a través de sus deseos, a través de su desarrollo o de esta caída hacia el poder, de cómo él, queriendo ser más para enorgullecer a su hijo, termina metiendo a todo el mundo en este problema en donde se habla precisamente de eso, del poder de los deseos, del poder de las ambiciones, y de cómo estar tan metidos en esas ambiciones que tenemos a veces y querer más y siempre querer más y siempre querer más nos hace perder realmente la visión de lo importante, y es lo que tenemos al frente. Puede ser nuestra familia, puede ser nuestras propias cosas, que es lo que pasa un poco con Cheetah, ¿no? Y ella, siempre queriendo ser otra persona, no se da cuenta de las cosas buenas que tiene ella misma. Entonces digamos que a través de toda esta narrativa de los deseos, de todas estas cosas, creo que logran algo bastante interesante y logran generar reflexiones interesantes, y creo que en ese sentido el personaje de Maxwell Lord es el mejor personaje, o es el personaje que más me gustó de toda la película a mí. Y en términos de interpretaciones, creo que también Pedro Pascal hizo un gran trabajo. Por otro lado, tenemos a Steve Trevor, que es un personaje que tiene cosas que me gustan mucho y tienen un asunto específico en la película con el que tengo muchísimas dudas y que no me gusta, pero en términos generales Steve Trevor es un personaje que me gustó porque se invierte en las dinámicas que veíamos en la primera película. La primera película, Diana estaba saliendo de Themyscira, estaba entrando a este mundo que era nuestro mundo en la época de la Primera Guerra Mundial, en donde estaba viendo muchas cosas nuevas, en donde estaba encontrándose con escenarios, con personas, con vestimentas, con comidas, con un montón de cosas absolutamente nuevas, y en donde su guía era Steve Trevor, en donde él estaba viendo cómo ella se maravillaba de todas las cosas nuevas que veía en este mundo, de comerse un helado o de una puerta giratoria, o bueno, como de las cosas más sencillas. Y aquí cambian las dinámicas completamente. Tenemos que Steve llega nuevo a los 80s y es ahora verlo a él maravillarse de todas las cosas nuevas que están sucediendo en los 80s, el arte, la música, las vestimentas de la gente, todo lo que está sucediendo ahí. Entonces digamos que esa dinámica
a mí me gustó mucho porque creo que en la primera película le aportó mucho a la película como este personaje con unos ojos nuevos hacia este mundo, viendo cosas diferentes y aquí eso lo mantiene muy bien, pero ahora con Steve. Al mismo tiempo está el otro asunto que es el asunto de cómo Steve vuelve. Digamos que cómo vuelve en sí no me molesta. O sea, el hecho de que él haya llegado al cuerpo de otra persona, digamos que me parece una solución que no es que sea la más ingeniosa, pero digamos que podrían haberlo simplemente traído de vuelta a él con su cuerpo y con sus cosas y habría sido como mucho más simplista, pero al mismo tiempo le quitan toda la complejidad a esto, porque tanto él como Diana simplemente aceptan que él está dentro del cuerpo de otra persona. O sea, no me puede caber a mí en la cabeza que un personaje como la Mujer Maravilla va a simplemente aceptar que le van a quitar la vida a otra persona por ella estar con el hombre que ama, porque eso es básicamente lo que están haciendo. No es como en Watchmen, que la serie de HBO en donde en Watchmen Doctor Manhattan toma la apariencia de un hombre que acaba de morir. Ese hombre ya no está, ese hombre no va a volver, él simplemente lo está suplantando, pero aquí tenemos que la persona que es el cuerpo en el que está Steve sigue vivo y de hecho aparece al final de la película. Entonces me parece como un poco loco y me parece un poco absurdo que estos dos personajes, claro, digamos que lo acepto si es de manera inicial, lo acepto como si en medio de la emoción de reencontrarse, en medio de todo esto, ellos aceptaran esto pues porque estaban muy felices de encontrarse el uno con el otro, pero más allá de eso no hay ninguna evolución a lo largo de la película que muestre que ellos tuvieran ningún remordimiento de estarle quitando la vida a otra persona, de estarle quitando la vida a ese hombre en el que estaba el cuerpo de Steve, lo cual me perturba, me perturba realmente mucho. Si ese tipo hubiera estado, no sé, es que la solución habría sido como muy sencilla. Steve, lo mismo que hicieron con el Doctor Manhattan, Steve vuelve al cuerpo de otra persona porque no hay manera de reconstruir su cuerpo. Digamos que, ok, ahí está bien, si quieren ponerle esas limitaciones de alguna manera a los poderes, a pesar de que me parece que no es congruente lo que está sucediendo. O sea, lo que el juego de que Steve está en el cuerpo de otro hombre simplemente lo hacen como para jugar al comienzo, como, ay, sí, Diana no lo reconoció porque es otro tipo, hasta que él le dio su clave secreta y le dijo lo último que le dijo antes de despedirse e ir a morir en la explosión de este avión. Entonces ella lo reconoce como Steve y se encuentran y todas estas cosas, pero más allá de eso no hay ninguna razón para que el cuerpo de Steve no haya vuelto tampoco, porque como dije ahorita, si esa fuera la limitación que quisieran ponerle a los poderes de este bicho de deseos, listo, perfecto, pero no es congruente porque después en Egipto se crean muros de la nada. O sea, no es como si la materia o como si las cosas que se desearan no pudieran simplemente salir del aire, que esa sería o sea, si esa fuera la norma, lo aceptaría completamente, pero no es congruente las dimensiones que puede tener este poder. Entonces, no tiene ningún sentido que Steve esté en el cuerpo de otra persona si no va a haber ninguna consecuencia por eso. Y creo que eso es muy importante y es algo que me molestó mucho a mí de la película, y es que pareciera ser una película en la que al final no hay ninguna consecuencia para nada. Pero bueno, ya vamos a hablar un poco de eso. La última cosa que realmente me gustó muchísimo, muchísimo, o sea, no puedo, creo que es lo que más me gustó de toda la película, fue la secuencia inicial. Esa secuencia inicial de Diana chiquita en estas pruebas, como en estos olímpicos de Temisquira, luchando contra estas otras amazonas adultas, en todas estas pruebas, me pareció increíble, me pareció muy, muy, muy bien lograda. La acción estuvo muy bien. Digamos que los efectos a lo largo de toda la película no son realmente los más sólidos, pero en esta parte me parece que funcionaron muy bien, y ver a esa niña pequeña, ver a esa Diana pequeña en esas situaciones, me pareció realmente genial, a pesar de que creo que también fue simplemente una excusa para que su tía pudiera decirle al final estas cosas, pudiera decirle todo esto de lo que debe ser un héroe y todo esto como la moraleja de la película, para que ella al final se acordara de todas estas cosas. Y bueno, creo que más allá de eso,
tampoco es que haya cumplido como un súper objetivo toda esta escena, pero de verdad me gustó un montón. Y creo que desde ahí pasar del contraste de esta primera escena, de esta primera secuencia inicial tan genial a lo que sigue es para mí lo que hace que la película desde un comienzo sea absolutamente dispar. Entonces aquí pasamos a las cosas que no me gustaron. Creo que es una película que tiene el tono por absolutamente todos los lados y el estilo de dirección está por todos los lados. Entonces tenemos esta secuencia inicial muy bien lograda en donde se logra una secuencia de acción muy bien hecha, en donde me gusta mucho en términos generales, y luego pasamos a esta primera secuencia en los ochentas, en donde todo es tan caricaturesco y en donde todo es tan absolutamente teatral y es como si quisieran, como si Patty Jenkins hubiera querido que esa escena específicamente fuera muy reminiscente a las películas que se hacían en esa época, pero llevándolo todo a un nivel más alto. Y estos son los ochentas sobre los ochentas vistos desde la perspectiva de alguien con una nostalgia gigantesca hacia los ochentas, en donde sí, están todos los asuntos coloridos, está todo el ambiente, pero en términos generales llega a sentirse más caricaturesco que una representación más fiel de los ochentas, y creo que eso me molesta mucho de la película de ahí en adelante, y va 2 puntos más adelante a lo que yo digo aquí como ochentas teatrales, pero creo que la puesta en escena en términos generales de la película no se siente realista. Y cuando yo digo realista, no estoy hablando de que sea fiel a nuestra realidad, o sea, no estoy diciendo como, ay, sí, nada de esto podría hacerse en nuestra vida real, pues porque esta es una película de fantasía y no tiene sentido compararlo con nuestra realidad, pero hablo de la realidad, cómo se siente dentro de este mismo universo, que es lo que sucede con las películas. Las películas nos ponen un set de normas y nos ponen en un mundo específico, en donde si se mantienen las normas dentro de ese mundo se puede hablar de algo realista dentro de las leyes de ese universo. Pero aquí no solamente, no solamente esa primera escena, sino después de todo eso, prácticamente todas las secuencias grandes se sienten como un set. No se sienten como si eso estuviera sucediendo en un mundo real, sino que se siente que llegaron un día y cerraron 2 calles para poder grabar una película con un montón de extras, pero que más allá de eso, pues no está sucediendo nada una cuadra después, que es lo que coincide con nuestra realidad, porque así graban las películas. Cierran unas calles o se meten a unos sets, graban las secuencias y ya después de eso, más allá de eso, el mundo sigue normal como está, como es. Y creo que se siente mucho eso, todas las secuencias grandes hacia el final. Este caos que existe camino hacia la Casa Blanca o hacia el lugar en donde están las empresas estas de Maxwell Lord, o sea, como que todas estos sets grandes se sienten es como eso. Se siente es como un set y la gente se mueve de manera poco natural, la gente se mueve de manera coreografiada, que la magia de las coreografías o lo que hace exitosa a una coreografía es que no se sienta como una coreografía, sino que logre transmitir una realidad más allá de unos movimientos preprogramados y preensayados por un grupo de personas, ya sea peleando o ya sea personas moviéndose por una calle o sea por donde sea. Pero, por ejemplo, hay una secuencia específicamente que es después de que Diana, puro al comienzo, salva todas las cosas, salva a esta niña y todo esto dentro del mall llega a su casa, nos empiezan a mostrar como todos estos elementos de ella con Steve, la foto con las otras personas que hacían parte de ese escuadrón, la de la mujer que la ayudó en Londres a elegir ropa, el rancho Trevor, bueno, como todas estas cosas, y después de eso ella sale a comer en un restaurante a la calle y es como, ok, sí, entendemos que Diana está desesperada, entendemos que, bueno, no desesperada, no, despechada, aunque también está un poco desesperada, pero está muy despechada, no ha podido superar a Steve después de todos estos años, que también es un asunto que me parece que estanca mucho a la Mujer Maravilla, a Diana, en una dinámica muy específica y que no se soluciona al final de la película como tal, pero ya voy a hablar de eso en uno de los elementos que menos me gustan de la película y es Gal Gadot. Pero
Pero bueno, llega a este restaurante y alrededor de ella todo se mueve como si estuviéramos viendo una obra de teatro. Todas las personas se mueven como actores haciendo unos movimientos completamente programados, completamente ensayados, en donde ella va caminando y una pareja se está abrazando y no es suficiente con que una sola pareja se esté abrazando, sino que al fondo tenemos una pareja que se está besando, al lado tenemos una pareja que se está cogiendo de las manos y justo como para hacerle así con un limón en la herida a Diana, entonces hay una pareja hay una mujer que salta a los brazos de un hombre para besarlo en medio de la calle. Y es como, ok, les creo si una pareja está haciendo eso, hasta dos incluso, pero que todas las parejas y todo el mundo se esté moviendo alrededor de de las emociones que está teniendo Diana en ese momento, se pudo haber logrado de una mucho mejor manera. Entonces todo se siente súper teatral, todo se siente ya como al punto de una caricatura, al punto de simplemente querer mostrar que son los ochentas. Entonces es como no podemos dejar que las personas sientan que estamos en otra época que no son los ochentas. Entonces vamos a utilizar todos los elementos más clichésudos de los ochentas. Todas las personas van a estar vestidas de la manera más colorida posible. Todos van a estar haciendo actividades de manera súper ochenteras, de manera súper ochentera, y todo va a estar sucediendo así todo el tiempo. Entonces digamos que eso como que ya se siente, fue demasiado para mí. Por otro lado, la duración de la película. La duración en sí no es el problema llega uniéndolo con el tono dispar de la película, en donde creo que si esta hubiera sido una película como con un tono mucho más parejo, y de pronto creo que aquí luego de las secuencias de acción también entra a jugar un poco. Digamos que yo no soy de esas personas que dicen como si una película no tiene secuencias de acción es mala o no me gusta, pero pues tenemos que tener en cuenta cuál es el tipo de película en el que estamos aquí. Es una película de superhéroes y es uno de los puntos atractivos de muchas películas de superhéroes, y en específico como de estas muchísimo más taquilleras, y son las secuencias de acción, en donde lo puse en mi parte de otros porque no es un elemento que me disguste o que me guste particularmente, sino que creo que realmente se quedaron como bastante como que no están a la calidad de las películas de las de la primera película, como que no hay suficientes secuencias de acción, como que no sé, digamos que no me convencieron del todo, pero creo que uniendo todos estos elementos hacen que la película se sienta muchísimo más larga de lo que debería sentirse. O sea, una película de 2 horas y media, creo que es que dura la película, se siente más larga, o se sienten realmente las 2 horas y media, porque hay películas que son larguísimas pero están tan bien logradas que uno no las siente, y uno siente que ¡pum! Se pasó así, y que no pasaron ni siquiera 2 horas, o que no pasó ni siquiera una hora, porque uno estuvo todo el tiempo ahí metido y uno estuvo todo el tiempo pendiente. Pero creo que esa montaña rusa de cómo va subiendo y bajando aquí el tono y el ritmo de la película en términos generales hace que tenga unas pausas que pueden llegar a sentirse como bastante innecesarias, en donde se siente la duración como tal de la película, y digamos que ahí es donde uno entra a empezar a pensar en todos estos asuntos. Por ejemplo, lo que yo hablaba de Steve, o otro asunto que me molestó un montón, este descendiente de los mayas que casualmente tenía un libro en perfecto estado, que se nota que no es para nada de la época que se supone que debería ser, de los registros de la época de los mayas, con una encuadernación que incluso creo que no tiene absolutamente nada que ver con, no creo que haya ninguna escritura de los mayas en esa calidad incluso actualmente, porque de por sí muchas de esas escrituras de las culturas mesoamericanas fueron destruidas una vez llegó la conquista de los españoles, con todo este asunto de la religión, y cómo viendo todos estos cultos y viendo todos estos pueblos como amenazas, lo que decidieron fue simplemente borrar sus enseñanzas de alguna manera. Entonces tenemos que no hay muchos registros de esos, y el hecho de que los tenga un tipo por allá metido detrás de una tienda de discos, un tipo ahí como todo hippie, que eso
y que además sabe leerlos y que solamente sabe leer no, es, o sea, como que una vez la película le da a uno tiempo para pensar en ese tipo de cosas mientras la está viendo, ahí es donde el tono y la duración empiezan a jugar un papel muy importante. Por otro lado está Gal Gadot y aquí creo que este es el punto en el que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo porque yo lo he dicho muchas veces y cada vez que lo menciono los fans de Gal Gadot se me vienen encima, pero Gal Gadot no es una buena actriz. Ha mejorado un montón, pero en los momentos en donde se necesita más de un actor o de una actriz competente es en donde ella falla. Claro, aquí tiene muchos momentos de vulnerabilidad, aquí tiene muchos momentos en donde creo que lo logró mucho mejor que antes, pero cuando llegan como los momentos más dramáticos o los momentos más importantes, para mí la actuación de ella todavía se queda muy por debajo de lo que debería estar. Lo vengo diciendo incluso desde que apareció en Batman v Superman, lo vengo diciendo desde que ya estuvo en La Mujer Maravilla. No es una buena actriz, es una actriz que está en formación todavía, que ha tenido, o sea, que ha contado con las posibilidades y con las oportunidades que muchos otros actores y muchas otras actrices muchísimo más competentes solamente pueden llegar a soñar, y ha hecho lo mejor que ha podido, pero ese mejor que ha podido para mí muchas veces no es suficiente. Entonces para mí me hace perder de lo que está sucediendo en la pantalla, me hace perder de lo que está sucediendo con el personaje, y que de por sí el personaje como tal tampoco es que le hayan hecho la mayor justicia dentro de la película. Digamos que es complejo porque hablamos de que dentro de las críticas que he visto es como un final casi sin acción y un final en donde se aboga es por el amor, por la paz, por diferentes cosas que a muchas personas le han molestado, y pues a mí eso realmente no me molesta y me parece que eso de por sí sí es bastante congruente con la Mujer Maravilla. El problema con la Mujer Maravilla es que las versiones más populares del personaje son las que para mí en términos generales van más en contra de lo que es el personaje como tal, porque si uno ve en internet, si uno ve en diferentes grupos, la Mujer Maravilla que la gente quiere ver es la Mujer Maravilla de Flashpoint, en donde está la guerra de las Amazonas contra los atlanteanos, en donde ella le corta la cabeza a Mira. También tenemos esta otra versión que la gente quiere ver de ella y es la de Injustice, en donde ella apoya a un Superman que se vuelve básicamente el rey de la humanidad por fuerza, y en donde ella lo apoya porque cree que estos seres con más fuerza tienen que imponer las reglas, y es como una actitud supremamente guerrerista. Digamos que ese tipo de versiones son las que se vuelven más populares, son las que son, yo creo que es por el factor de shock, por el factor de que la gente le gusta más ver ese tipo de cosas, pero que no son realmente lo que es el personaje como tal, en donde la Mujer Maravilla sí efectivamente es un personaje que aboga mucho por el amor, por lograr resolver los conflictos de maneras diferentes. Y creo que en ese sentido lo logran muy bien aquí dentro de la película, pero al mismo tiempo estamos en un contexto en el que es una Diana completamente estancada. Completamente estancada dentro de la dinámica con Steve. Dentro de la dinámica de todo esto, en donde ella, después de un montón de años, sigue esperando a Steve, sigue pensando en él. Listo, perfecto, lo reencuentra, pero al final de la película no hay ningún cambio. Al final de la película ella termina es aún peor de despechada, ella termina aún peor porque tenemos este momento en donde ya se vuelve es como lastimero y un poco patético cuando ya se está despidiendo de Steve, en donde es: yo nunca voy a volver a amar, yo nunca voy a volver a vivir sin ti, yo nunca voy a poder superarte, yo nunca voy a... O sea, y es como... wow, ok, no hay... lograron de alguna manera involucionar al personaje en medio de la película, lograron hacer que terminara en un estado peor de el que comenzó. ¿Y eso qué significa de aquí en adelante para ella? Significa que es un personaje que
está simplemente estancada a lo largo de todo el resto de su vida en una dinámica de desamor y está obsesionada con un hombre que murió y que no solamente murió una, sino que murió dos veces y que el tipo las dos veces estuvo bien con su muerte. O sea, no es como si el tipo se murió como quería morirse y el tipo se murió feliz y le dijo a ella como continúa viviendo, sé feliz y ella aún así no lo logra. Entonces digamos que esa dinámica con todo lo que, con estas actuaciones que no están tan bien de Gal Gadot porque además se nota mucho cuando ella está compartiendo pantalla con actores que tienen una mucha mejor formación, o sea, que son prácticamente todos los otros actores. Cuando ella está con Pedro Pascal, cuando ella está con Kristen Wiig, cuando ella está con Chris Pine, o sea, como que con todos hay algún momento en donde se nota que estos otros personajes y estos otros actores brillan más que ella en pantalla. Por otro lado, tenemos todos los otros asuntos en donde Cheetah, pues es un personaje que, o sea, todo esto que viene aquí es como ni me va ni me viene de alguna manera, o son asuntos que son cuestionamientos que me hago post película, pero entonces Cheetah como que sí, como que no, como que realmente estuvo ahí, como que realmente finalmente no importó que estuviera o no ahí, porque es una de estas instancias en donde se crea a un personaje que puede ser muy interesante y Cheetah dentro de los cómics es una villana y es una contendiente de Diana muy, muy, muy interesante que ha entrado a jugar muchas veces en muchas dinámicas con ella. Pero como que aquí al final de la película no sabemos si ella sigue siendo ella, no sabemos si finalmente va a recuperar de alguna manera sus habilidades o si simplemente las perdió, porque además tampoco nos muestran el momento en el que ella renuncia a su deseo como tal, entonces tampoco hay un momento de redención, podría decirse, de el personaje. Entonces es un... O sea, como que lo trajeron como porque sí. O sea, como que no puedo entender cuál es el objetivo mayor por el que traen a un personaje como Cheetah en este momento, teniendo en cuenta que además no nos dan como ningún indicio de que puede haber una continuidad con este personaje o de que puede seguir apareciendo o algo así. Ya hablé un poco de las escenas de acción. Por otro lado tenemos lo que es las habilidades y aquí hablo también de la congruencia con el universo extendido de DC. Y es donde me parece a mí que se perjudica más esto, nos perjudicamos más con las dinámicas que ha tenido el universo extendido de DC, porque no es un secreto para nadie que inicialmente cuando empezaron a integrarse todos estos superhéroes, bueno, tuvimos Man of Steel, después de eso tuvimos Batman v Superman, la idea después era hacer la Liga de la Justicia y bueno, como que a partir de todo eso desprenderse para tener un universo como el que tiene Marvel con los Avengers, en donde todas las películas están interconectadas, todos los personajes viven dentro de un mismo universo, todos pueden llegar a encontrarse en diferentes momentos, pero las acciones de uno pueden influenciar lo que está sucediendo con las historias del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que eso no es un secreto para nadie. Pero tuvimos todos estos problemas, tuvimos los asuntos de aceptación de la crítica y de muchas personas hacia el trabajo de Zack Snyder. Después de eso, todo lo que sucedió con la Liga de la Justicia. Tenemos que en medio de todo esto el estudio se paniquea y empieza a hacer un montón de movimientos bastante cuestionables en donde listo, ahora tenemos un universo en donde sí, tenemos la libertad hasta cierto punto de los directores de hacer lo que quieran con cada una de las propiedades, pero al mismo tiempo tenemos un universo que está completamente desligado o que está botado aquí por allá y allá para acá, en donde las relaciones entre lo que está sucediendo entre películas no son lo suficientemente claras, en donde no sabemos si siguen siendo parte de un solo universo o si van a ser ahora cada uno de esos proyectos diferente que yo no tendría ningún problema. El problema es que no nos lo han definido y el problema es que no nos dicen realmente qué está pasando, pues porque tuvimos todas las películas de Batman de Nolan que se sabía que estaban siendo parte como de su universo propio, porque al mismo tiempo tuvimos una película de Superman que nada tenía que ver. Y no hubo ningún problema, no se les estaba pidiendo que el Superman de Brandon Routh tuviera que ver con el Batman creado por Christopher Nolan ni nada de esto.
Pero aquí ya se nos han establecido algunas dinámicas y ya se nos han establecido historias en donde la Mujer Maravilla, después de su participación en la Primera Guerra Mundial, desapareció completamente de la faz de la Tierra como la Mujer Maravilla y volvió solamente hasta que, o bueno, como de manera más pública, volvió a aparecer solamente hasta que Doomsday llegó. Entonces esta película va en contra de esa temporalidad que ya se nos estableció, porque además la teoría inicialmente era como, ok, puede suceder todas estas cosas, tenemos que ella sí efectivamente está tratando de esconder su existencia de alguna manera, como haciendo todo muy desde la clandestinidad. Tenemos en el mall esta escena inicial en donde ella con su tiara destruye las cámaras como para que no haya ninguna muestra de que ella lo hizo como tal, pero muchas personas la ven. Entonces la idea que muchos manejaban antes era como, ok, sucede esto, todo esto con Maxwell Lord, todo lo que vemos en esta película, y al final pues simplemente se olvida. La gente, bueno, por arte de magia, todo se olvida y el mundo continúa y la gente no sabe que existió una Mujer Maravilla, la gente no sabe qué fue lo que sucedió. Pero aquí el final de la película es completamente ambiguo de la peor manera, porque no se nos establece qué sucedió, y es donde yo decía más atrás que parece ser una película sin consecuencias, parece ser una película en donde realmente nada de lo que sucede importa mucho, porque no hay consecuencias como tal para las personas y no hay consecuencias para el mundo. Vemos que sucedieron todas estas cosas, pero al final tenemos a Diana viendo esta escena idílica de la Navidad con todas estas personas, su esposo y su hija de la vida real en un carrusel, tenemos el cuerpo de Steve, tenemos todas estas vainas que van sucediendo ahora en este mundo en donde se recuperó la paz, pero en donde no nos dicen si la gente se olvidó o no de lo que sucedió, en donde realmente muchos de esos deseos tienen que haber tenido consecuencias muy fuertes y en donde tuvo que haber habido unas consecuencias claras para las personas que hicieron estos deseos, que pidieron estos deseos. Tenemos este tipo por allá en Inglaterra que pidió que la otra señora se muriera. ¿Cómo demonios simplemente con renunciar a su deseo la señora va a volver a la vida y no va a haber ninguna consecuencia de que este tipo literalmente la mató con un deseo? Además que un poco extremo porque estaban ahí como discutiendo y ya, y este tipo de deseo que te mueras y la vieja se murió. Pero, por ejemplo, Maxwell Lord. Maxwell Lord se supone que renuncia a su deseo, lo que quiere decir que ya no tiene poder. Ya no tiene el poder ni el respeto del presidente de los Estados Unidos, ya no tiene nada de eso que lo llevó a él a esas instalaciones en donde pudo controlar las señales de todo el mundo, pero aún así el tipo después de haber perdido su poder de alguna manera lo llevan en un helicóptero hasta donde él quiere para que se reencuentre con su hijo, porque además va a sonar muy cruel y todo lo que sea. Si esto hubiera sido una película como con consecuencias más reales y que hubiera buscado realmente llegar a una enseñanza más fuerte, porque creo que igual, a pesar de que sí, la Mujer Maravilla siempre ha hablado del amor y de encontrar soluciones diferentes, igual también tenemos que mantenernos desde un punto de vista como más drástico, creería yo. Para mí lo ideal habría sido que el niño se muriera, que esa fuera la consecuencia real para este tipo, que después de todo, no simplemente el susto de pude haber perdido a mi niño, sino realmente lo perdí. Realmente por todas estas ambiciones perdí lo más importante para mí, que era mi hijo, o que él de alguna manera también hubiera muerto, pero no parece haber ninguna consecuencia. No sabemos qué pasa con él después de eso. No sabemos si lo metieron a la cárcel, no sabemos si simplemente continuó con su vida, no sabemos qué pasó con todo el resto del mundo, si se acordaron de que seguían sus deseos, si no se acordaron de que seguían sus deseos. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? ¿Cuáles fueron las consecuencias reales de todo esto? Porque tampoco, como dije ahorita, tenemos un momento en donde Diana acepte la muerte de Steve y muestre algún atisbo de que va a cambiar de alguna manera. Entonces, digamos que, volviendo a mi punto, esto entra a jugar en detrimento de la temporalidad que ya conocemos de lo que ha sido hasta ahora el universo extendido de DC. Pero si esta película es aparte, entonces, no sé.
es algo que es mucho más complejo de lo que debería ser. La realidad de la producción de estas películas y de todo lo que está sucediendo detrás de ellas creo que las afecta bastante. Y más allá de eso, el futuro que pueda tener esto, digamos que ya confirmaron como Patty Jenkins y Gal Gadot van a volver para La Mujer Maravilla 3, que creo yo que es más un asunto mediático que realmente algo que atestigue el éxito de la película como tal, porque he visto muchas críticas, he visto mucha gente a la que le gusta mucho, he visto gente a la que no le gusta para nada, entonces creo que es más como para decir, sí, las cosas están bien en medio de toda esta situación de la pandemia, en medio del como de este asunto de los teatros, de los cines, del streaming, de todas estas cosas que realmente creo que no está produciendo como los resultados que ellos esperaban. Entonces dicen, Gal Gadot y Patty Jenkins vuelven y vamos a hacer que esto sea lo más rápido posible para La Mujer Maravilla 3, pero que tampoco tiene ninguna congruencia porque Patty Jenkins ya tiene proyectos programados hasta 2023, o sea, después de esto va a ser como Cleopatra con la misma Gal Gadot para otro estudio. También se nos reveló hace poco que va a ser esta película de escuadrón aéreo para Star Wars. Entonces vamos a acelerar las cosas. Significa que la próxima película de La Mujer Maravilla, si va a volver Patty Jenkins y si va a volver Gal Gadot, la tendremos por lo menos dentro de unos 4 años. Y eso no es que sea acelerar las cosas para absolutamente nada. Y en medio de todo eso, ¿qué va a pasar? Porque tenemos todavía supuestamente los planes para Flashpoint. Y en Flashpoint se supone que van a cambiar un montón de cosas y van a renovar un montón de cosas. Y entonces, ¿cómo va a afectar eso a la Mujer Maravilla de aquí en adelante? ¿La va a afectar de alguna manera? ¿Vamos a tener un universo compartido o vamos a tener ahora a cada uno de esos personajes aparte? ¿Qué es lo que va a pasar? Por favor, aclárennoslo, aclárenlo. Eso es todo lo que pedimos. Pero sí, sí, como para concluir, es una película que tiene cosas que me gustan, es entretenida hasta cierto punto, tiene otras cosas que la verdad me dejaron como bastante, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, no sé, creo que esperaba más de la película como tal, como volviendo un poco al punto del comienzo. Creo que esperar tanto una película es bastante nocivo, esperar tanto y todos los retrasos y hacen que el estudio se vea obligado a mostrar más material y que cada material que muestre tenga que ser más impactante y tengan que pues hacer una edición súper impactante. No es algo que sea tan complicado, o sea, muchas veces hemos visto películas que no cumplen con las expectativas que generó un tráiler, y creo que es lo que está sucediendo aquí. Tenemos tanto material que habíamos visto, nos habían subido tanto las expectativas que cuando llega el resultado final y cuando vemos la película final es como, pues ok, no las cumplió del todo. Entonces sí, pero por el momento no tengo nada más que decir al respecto. Entonces les pido que por favor abajo en los comentarios me dejen todas sus opiniones con respecto a la película. ¿Qué les gustó a ustedes? ¿Qué no les gustó? Si están de acuerdo conmigo, bien. Si no están de acuerdo conmigo, también. Quiero saber qué piensan ustedes y cuáles son sus razones para que les haya gustado o no les haya gustado la película. Muchísimas gracias por ver este video, denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos, si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando no sabemos nada de. También pueden seguirme en las redes sociales que ven aquí en pantalla o que encuentran abajo en la descripción del video. Aquí pueden suscribirse al canal y aquí pueden ver más videos. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.